Para fabricar un portón corredizo que cubra una puerta-ventana de 2 metros por 3, se nos presenta el inconveniente del traslado por el tamaño del portón. Entonces se nos ocurrió fabricarlo en dos partes. Para este portón vamos a elegir 3 chapas onduladas prepintadas y haciendo coincidir la onda de la chapa en las uniones, alcanzaremos a cubrir el área de la puerta-ventana y de acá surgirán las medidas para fabricar la estructura del portón. Si imaginamos la base del portón, vamos a utilizar un caño 20-30 vertical y un caño 20-40 horizontal donde apoyará la chapa ondulada. Usaremos una rueda de 60 milímetros para colocar en el caño horizontal. Por una cuestión de comodidad, instalaremos las ruedas antes de armar la estructura, calculando que éstas queden tapadas por una de las ondas de la chapa. Ahora comenzamos a armar la estructura como si fuera una sola pieza, es decir, el portón entero. Pero justo en la mitad soldaremos 2 caños 20-30 unidos por tornillos y separados con arandelas que nos permitirá el corte más adelante. Continuamos soldando el caño 20-30 en todo el perímetro de la estructura. Luego soldamos un ángulo en la parte superior del portón que nos servirá de guía. Ya hemos terminado la estructura y ahora comenzamos a prepararnos para realizar el corte. Nos permitirá dividir el portón en dos y poder trasladarlo con mayor facilidad. Retiramos los tornillos que serán usados más adelante para unir las dos partes, pero ya no utilizaremos las arandelas. Después de pintar la estructura, vamos a unir las dos partes y vamos a verificar que coincidan las ondas en las uniones y que la rueda quede tapada por una de las ondas. Si todo está bien, comenzaremos a remachar las chapas de los costados. Los remaches fueron colocados, onda de por medio. Ya tenemos listo el portón desmontable para su traslado. Por otro lado, ya tenemos el riel colocado y en otro video te muestro cómo instalarlo. También tenemos los soportes por donde se desplazará la guía. Una vez trasladado el portón, vamos a proceder a unir las partes e instalarlo. Por último, remacharemos la chapa del medio y retiraremos el nylon de protección. Si te gustó el video, dale me gusta y si te interesa mi canal, suscríbete.